Un millonario sigue a su empleada hasta su casa y al descubrir su secreto toma una decisión que cambiará sus vidas para siempre. Leonardo del Valle era un hombre que, desde afuera, lo tenía todo. Dinero, poder, una mansión que parecía más hotel de lujo que casa, autos que apenas usaba, y un negocio que funcionaba casi solo gracias a los millones que su familia había construido durante décadas. A los 38 años, era uno de esos hombres que parecía estar en la cima, pero por dentro vivía con una tormenta constante. Desde que Andrea, su esposa, había muerto en un accidente 2 años atrás, algo dentro de él se había apagado. No era solo tristeza, era otra cosa, una desconfianza que no lo dejaba estar tranquilo con nadie. Andrea lo había traicionado con uno de sus mejores amigos, y él lo descubrió todo apenas unas semanas antes de que el accidente la dejara sin vida. No había tenido tiempo ni de reclamarle, tampoco de perdonarla. Desde entonces, todo lo veía con otros ojos. Marisol Ortega llevaba apenas 5 meses trabajando en la casa, callada, muy trabajadora, ordenada, pero con una mirada que nunca levantaba más de lo necesario. No era grosera, pero tampoco amable. Hacía su trabajo en silencio, siempre parecía apurada. No se quedaba un minuto más de lo que tenía que estar. No aceptaba propinas ni bonos extra, y se negaba cada vez que Leonardo le ofrecía llevarla a casa en el coche con chofer. Siempre decía que prefería caminar, que no era para tanto, que gracias pero no. Al principio, Leonardo lo vio como una señal de profesionalismo. Luego, empezó a notarle cosas raras. Algunos días llegaba con los zapatos mojados, como si hubiera corrido desde muy lejos. Otros días, traía los ojos rojos, no se maquillaba. No hablaba de su vida, ni de su familia, ni de sus planes. Pero lo que más le llamó la atención fue cuando un día, mientras Marisol limpiaba una de las habitaciones de huéspedes, se desmayó por unos segundos. Cuando Leonardo la encontró, ella ya estaba incorporándose sola, diciendo que era solo el calor, que no había desayunado, que ya estaba bien. No quiso ir al médico, no aceptó quedarse a descansar. Terminó su jornada como si nada. Y al día siguiente regresó igual que siempre, con su mochila vieja colgada al hombro y sin una sola queja. Ahí fue cuando algo empezó a moverse en la cabeza de Leonardo. No era normal que alguien rechazara ayuda de esa manera. Él conocía bien los perfiles de quienes trabajaban en casas como la suya. Había tenido muchas empleadas antes, algunas más cercanas, otras más distantes, pero todas compartían algo. Cuando necesitaban algo, lo pedían. Marisol no. Era como si escondiera algo. Una tarde, mientras tomaba un café en el jardín, vio desde la ventana cómo Marisol doblaba unas sábanas. Su expresión era tranquila, pero su cuerpo parecía agotado. No era la típica cansada de haber trabajado desde temprano. Era otra cosa. Y de pronto, sin pensarlo mucho, decidió que al salir ese día, él mismo la seguiría. No lo haría el chofer, lo haría él. Se sentía ridículo, pero algo dentro de él le decía que necesitaba saber qué pasaba. No era por chisme, era porque algo no le cuadraba. Quería saber si podía seguir confiando en alguien que entraba todos los días a su casa sin decirle nada de su vida. Esperó en su coche, a una cuadra de la mansión. Apagó las luces. Usó lentes oscuros, como si eso hiciera alguna diferencia de noche. Cuando Marisol salió caminando, con paso rápido y firme, él arrancó el motor y la siguió a distancia. Ella tomó varias calles hacia el sur, cruzó una avenida, y luego se metió en una zona más popular, llena de tiendas pequeñas, puestos de tacos y calles mal pavimentadas. Leonardo bajó la velocidad. En algún momento pensó que quizá ella estaba yendo a ver a alguien. Tal vez tenía una doble vida, un novio, una deuda, algo turbio. Pero entonces la vio entrar a una casita pintada de blanco y verde, con la pintura descarapelada y una reja vieja que apenas cerraba. Desde donde estaba, Leonardo no veía mucho, pero unos segundos después, 3 niños salieron corriendo hacia ella. Uno de unos 7 años, otro más pequeño, tal vez de 4, y una niña que no pasaba de los 2. Marisol los abrazó a los 3 al mismo tiempo, como si llevara semanas sin verlos. Les besó la cabeza, les revisó la ropa, los cargó uno por uno. Luego se agachó y les mostró algo que traía en su mochila, probablemente algo de comida o algún juguete. Leonardo no supo qué sentir en ese momento. Se quedó quieto, sin moverse, observando como si estuviera viendo una película. ¿Eran sus hijos? ¿Por qué nunca había mencionado que tenía hijos? Y si lo eran, ¿por qué los tenía escondidos en una casa tan humilde,
mientras trabajaba en una mansión como la suya? Algo no cuadraba. La puerta se abrió nuevamente y apareció una señora mayor. Caminaba lento, con una pierna que arrastraba. Tenía el cabello totalmente blanco y una expresión de dolor en la cara. Marisol se acercó a ella, la ayudó a sentarse en una silla de plástico afuera de la casa y le acarició el brazo. La señora sonrió levemente, pero se notaba que estaba enferma, muy enferma. Leonardo sintió algo raro en el pecho. No era pena, era otra cosa, tal vez vergüenza, tal vez impotencia. Se quedó ahí unos minutos más, hasta que los niños entraron a la casa y Marisol cerró la reja por dentro. Esa noche, Leonardo no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, recordando la escena una y otra vez. No sabía cómo procesar lo que había visto. La mujer que limpiaba su casa, y que parecía no necesitar nada, vivía en condiciones que él no se imaginaba ni en sus peores días. Y no solo eso, tenía a su cargo 3 niños y una señora enferma. ¿Cómo le hacía? ¿Cómo se levantaba todos los días? Llegaba temprano, trabajaba como una máquina y regresaba a cuidar a todos ellos. Al día siguiente, cuando Marisol llegó como siempre, puntual y seria, Leonardo no le dijo nada, pero algo dentro de él ya había cambiado. Ya no la veía solo como una empleada más, ahora quería saber más, entender más, y, sin darse cuenta, acababa de dar el primer paso hacia algo que iba a cambiarle la vida para siempre. Esa noche, Leonardo no dejó de pensar en la imagen de Marisol abrazando a los 3 niños. La escena le había quedado grabada como una fotografía fija en la cabeza. Cerraba los ojos y los veía a los 3, con la ropa desgastada, los zapatos viejos, pero con una alegría que no encajaba con el lugar donde vivían. La sonrisa de los niños no coincidía con la pobreza de esa casa, y la expresión de Marisol era otra. No era la misma cara seria y apagada que ponía en su casa. Era alguien diferente. Casi parecía feliz, a pesar de todo. A la mañana siguiente, cuando ella llegó, él la miró de forma distinta. No dijo nada, no preguntó nada, pero sus ojos la seguían. Marisol no parecía sospechar nada. Se puso el mandil, saludó como siempre y se fue directo a la cocina. Pero Leonardo ya no podía quedarse quieto. Algo dentro de él se había activado y quería entender más. Ese mismo día, por la tarde, volvió a salir en su coche. No lo pensó mucho. Se estacionó en la misma calle, a la misma hora. Esta vez llevó algo en el asiento de atrás. 2 bolsas grandes con despensa. Ni siquiera sabía bien qué había comprado. Entró al súper y fue agarrando cosas al azar. Leche en polvo, pañales, galletas, arroz, jabón. Solo sabía que quería dejarle algo útil. Esperó a que anocheciera. Cuando vio que se apagaban las luces del frente de la casa y solo quedaban encendidas 2 pequeñas adentro, se bajó rápido. Dejó las bolsas en la puerta, tocó apenas una vez y se fue corriendo al coche. No quería que lo vieran, no quería que supieran que era él. Desde el auto, vio cómo Marisol salía un minuto después, con la niña más chiquita en brazos. Miró a los lados, revisó la calle. Luego bajó lentamente la mirada hacia las bolsas. Las abrió con cuidado, como si esperara encontrar algo peligroso. Cuando vio el contenido, apretó los labios y miró hacia la calle una vez más. Se quedó parada varios segundos, sin moverse. Después, entró con las bolsas en silencio. Leonardo se fue en cuanto la puerta se cerró. Iba manejando con las manos sudadas, con el corazón acelerado. No sabía por qué estaba haciendo eso. Él nunca era así. Nunca se metía en la vida personal de los demás. Pero esta vez era diferente. Había algo en esa mujer que no lo dejaba ser el mismo de antes. Esa noche, Marisol no pudo dormir bien. Puso a los niños a dormir, acomodó a su mamá en la cama y luego se quedó en la sala, sentada en la silla de plástico que usaba como sillón. Miraba las bolsas como si fueran un misterio. ¿Quién las había dejado? ¿Quién sabía dónde vivía? ¿Sería seguro aceptarlas? A la mañana siguiente, no mencionó nada. Se comportó como si nada hubiera pasado. Ni una palabra, ni una pregunta. Pero Leonardo notó algo en sus ojos. Ya no se veían igual. Estaban más inquietos. Él quiso hablarle, pero no supo cómo. No quería que ella supiera que él había sido. Tampoco quería que pensara mal. Así que también se hizo el desentendido. Los días siguientes, él volvió a hacer lo mismo. Una noche le dejó medicina para niños. Otra noche le dejó una cobija grande. Otra noche, un paquete de pañales y 2 cajas de cereal. Marisol empezó a preocuparse. No lo decía en voz alta, pero se notaba en cómo salía a revisar la calle cada noche.
Sentía que alguien la estaba vigilando. Tenía miedo, no de que le hicieran daño, sino de que alguien descubriera su rutina, su secreto. Porque Marisol no solo estaba a cargo de esos 3 niños y su madre, había algo más. Una noche, mientras acomodaba las medicinas en la repisa del baño, su mamá, doña Carmen, se le quedó viendo desde la cama. Tenía la piel amarilla y los ojos cansados, pero su voz todavía era clara. «Alguien te está ayudando, mija», dijo de pronto. «Se nota. Y tú no sabes cómo sentirte, ¿verdad?». Marisol no contestó. Solo se le llenaron los ojos de agua. Asintió con la cabeza sin decir palabra. «Pues agradece», fue lo único que dijo doña Carmen antes de quedarse dormida. Esa frase se le quedó grabada. Agradece. A veces uno se acostumbra tanto a sufrir que cuando alguien te tiende la mano, hasta eso asusta. Pasaron 3 días sin que Leonardo se acercara. Estaba ocupado con una fusión importante en su empresa, pero pensaba en ella a cada rato, y no solo en ella, sino en los niños. En cómo vivían, en qué comían. Se imaginaba a Marisol llevando a los 3 al doctor, a la escuela, resolviendo todo con el sueldo que él mismo sabía que era bajo. Lo había ofrecido subirle el salario una vez, pero ella lo había rechazado. Ahora entendía por qué. No era orgullo, era miedo a deber algo, a que pensaran que buscaba algo más. Una tarde, Marisol se retrasó. Leonardo lo notó porque ella siempre llegaba 15 minutos antes de lo pactado. Ese día ya era la hora y no había llegado. Pensó en llamarla, pero no tenía su número. Justo cuando iba a marcarle a la señora que llevaba la administración del personal, la vio entrar por la puerta de servicio. Venía agitada, con el rostro rojo y las manos llenas de tierra. Leonardo la miró desde lejos. Ella fue directo al baño de servicio. Se lavó las manos, se cambió los zapatos y empezó a trabajar como si nada. Pero él no aguantó. «Marisol, ¿todo bien?», preguntó acercándose a la cocina. Ella levantó la mirada, sin mostrar ninguna emoción. «Sí, señor, todo bien». «Seguro que sí», respondió él, con un tono que no buscaba enfrentarla, solo entenderla. Marisol bajó la mirada. Leonardo pensó en decirle algo más, pero se contuvo. Más tarde, esa misma noche, decidió volver a su coche, como al principio. Estacionado en la calle, vio desde lejos cómo los niños salían en pijama a abrazar a Marisol, quien les traía una bolsa con algo envuelto, probablemente pan dulce o fruta. Pero esa noche, algo cambió. Leonardo bajó del coche, caminó hasta la reja y dejó una caja más grande que las otras, sin tocar. No se quedó a ver si ella salía. No esperó, solo la dejó y se fue. Lo que no sabía es que esa vez, Marisol lo alcanzó a ver desde la ventana, y en ese momento, algo también empezó a cambiar en ella. Esa noche, cuando Marisol vio la figura de Leonardo alejándose después de dejar la caja, no dijo nada. Cerró la cortina despacio y se quedó parada en silencio, con la niña dormida en brazos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Era una mezcla de cosas, de alivio, de miedo, de confusión, porque por más que había tratado de mantener su vida separada de la mansión, las cosas se estaban mezclando, y eso la asustaba. La caja tenía leche, medicina para la tos, un paquete grande de papel higiénico y una nota, no firmada. Solo decía, «Para los días difíciles». Marisol apretó la nota entre los dedos. No hacía falta una firma. Ya sabía quién era, ya lo había visto, aunque él no se imaginaba que ella lo había notado. Guardó la nota en una cajita de madera donde tenía otras cosas que nadie más conocía, cosas de su hermana Rebeca, fotos, un anillo, 2 cartas, un collar roto. Todo estaba ahí, como si el pasado no quisiera desaparecer del todo. Se sentó en la cama junto a su mamá, que ya estaba dormida, y se quedó mirando el techo. Los niños también dormían, acurrucados entre cobijas remendadas. La casa olía a sopa, a talco, a humedad, pero también olía a recuerdos, a esos que duelen y abrazan al mismo tiempo. Recordó con claridad la última vez que vio a su hermana con algo de vida en los ojos. Fue 1 año atrás, en el Hospital General. Rebeca ya llevaba meses batallando con el cáncer. Primero fue un dolor en el pecho, luego una tos que no se iba, y al final un diagnóstico que llegó demasiado tarde. No había dinero, no había seguro, y el papá de los niños, Gustavo, se había largado apenas la niña menor cumplió 1 año. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Marisol trabajaba en una cafetería en ese entonces. Ganaba lo justo para mantener a su madre, que ya tenía problemas para caminar y necesitaba medicinas todo el tiempo. Vivían con lo mínimo. A veces no había ni tortillas, pero cuando Rebeca cayó enferma, Marisol renunció.
No lo pensó mucho, dejó todo y se fue con ella al hospital. Alguien tenía que quedarse con los niños, alguien tenía que pelear por las medicinas, por los turnos, por las citas, y ese alguien solo podía ser ella. La vida se le vino encima de un día para otro. Tuvo que aprender a calmar una fiebre a las 3 de la mañana, a pedir ayuda en los pasillos de urgencias, a llenar papeles, a lavar ropa a mano, a cocinar con lo que había. Rebeca aguantó todo lo que pudo. Era fuerte, más fuerte de lo que muchos creían, pero el cuerpo ya no daba. En una de esas noches largas, mientras Marisol le limpiaba el rostro con un trapito húmedo, Rebeca le tomó la mano con fuerza. No podía hablar mucho, pero ese día lo dijo todo. «Te los encargo, Mari. A los 3. Prométeme que los vas a cuidar». «Claro que sí, hermana. Pero tú vas a salir de esta. Ya verás que sí. No me mientas. Tú y yo sabemos que ya no hay mucho por hacer». Marisol tragó saliva. No quería llorar frente a ella. No quería que la viera flaquear. «Los amo, Mari. Pero a ti también. Gracias por todo. Por no soltarme». Fue la última conversación que tuvieron. Rebeca murió 2 días después, mientras dormía. El hospital la entregó sin muchos trámites, sin flores, sin despedidas. Marisol la enterró en un panteón pequeño, con una cruz de madera que aún tiene el nombre pintado a mano. Desde ese día, Marisol se convirtió en madre de 3 sin haberlo planeado nunca, y todo con el mismo sueldo de nada, la misma nevera vacía y la misma casa que se caía a pedazos. Al principio pensó que no podría, que se vendría todo abajo, pero una tarde, mientras el más pequeño le mostraba un dibujo con crayones diciendo «Tía, te amo», supo que no tenía opción. Era eso o rendirse, y ella no se iba a rendir. Una vecina le contó que una señora rica buscaba empleada de planta. Marisol no tenía muchas referencias, tampoco experiencia en casas grandes, pero mintió un poco en la entrevista. Habló con seguridad y le pidió a la misma vecina que la recomendara como si fuera otra persona. Así llegó a la casa de Leonardo. El lugar era tan elegante que pensó que no duraría ni una semana ahí, pero aguantó. Lo necesitaba. Y Leonardo, aunque serio, nunca fue grosero. La trataba con respeto, aunque con distancia. Durante todos esos meses, Marisol se las arregló para cuidar a los niños, a su mamá, y trabajar sin dejar que nada se mezclara. Nunca llegó tarde, nunca pidió un favor, nunca dejó ver el cansancio, porque en su mente, si dejaba entrar a alguien, podía perder el control, y eso era lo último que quería. Pero ahora, Leonardo ya sabía, o al menos, había visto algo. Marisol no entendía por qué le dejaba cosas, por qué se tomaba el tiempo. ¿Era lástima? ¿Era culpa? ¿O era algo más? Miró a su alrededor. La niña menor roncaba suavecito, con una muñeca sin cabello entre los brazos. El más grande, Iván, dormía con el cuaderno de la escuela bajo la cabeza, como si tuviera miedo de olvidar algo. El de en medio, Emiliano, se movía mucho al dormir, como siempre. Soñaba con cosas que no decía. Marisol suspiró, se quitó el suéter y se acostó en el colchón que usaba como cama en el piso. Cerró los ojos. Sabía que todo estaba empezando a cambiar, aunque no entendía cómo ni por qué, pero algo dentro de ella le decía que el pasado no se iba a quedar quieto, que todavía tenía cosas que decir. Eran las 5:30 de la mañana y la alarma de Marisol no había sonado. No hacía falta. Su cuerpo ya se había acostumbrado a despertarse solo, con ese instinto que solo tienen las personas que no se pueden dar el lujo de quedarse dormidas. Se levantó con cuidado, tratando de no hacer ruido para no despertar a los niños ni a su mamá. Se lavó la cara con agua fría, se recogió el cabello en un chongo desordenado y fue directo a la cocina. Había media bolsa de pan, un poco de avena y leche en polvo de la que Leonardo le había dejado hace unos días. Puso a hervir agua mientras revisaba las mochilas escolares, cuadernos firmados, lápices usados, una hoja arrugada con una tarea que Iván no había terminado. Suspiró. No lo iba a regañar. Sabía que el niño estaba agotado, igual que ella. Con la cuchara revolviendo la olla, caminó hasta la sala y empujó suave a Emiliano, que dormía con los pies colgando del colchón. Luego tocó la pierna de Iván. «Levántense, mis niños. Ya va a amanecer». Los dos se quejaron como siempre, pero al final obedecieron. Ya sabían que la tía no perdía tiempo con sermones. Todo lo decía con una mirada o con el tono de voz. La niña, Regina, fue la última en despertar. Siempre abría los ojos buscando a su mamá. Aunque ya había pasado medio año, seguía preguntando por ella en sueños. Marisol la cargó en brazos, le dio un beso en la frente y la llevó al baño.
Después del desayuno, lavó los trastes rápido y se puso el uniforme encima de su ropa sencilla. Era una blusa blanca y un pantalón negro que usaba solo para la casa de Leonardo. Tenía 2 iguales y los lavaba cada 2 días, uno sí y uno no. Antes de salir, le dejó una nota a su mamá, doña Carmen, con la hora en que regresaría. También dejó un termo con té caliente y las pastillas en la mesita al lado del sillón donde ella pasaba la mayor parte del día. Leti, la vecina, ya estaba afuera esperándola. Era quien ayudaba con los niños mientras Marisol trabajaba. No cobraba mucho, solo una ayuda para los pasajes, porque también cuidaba a su sobrino en su casa y podía encargarse de todos juntos. Era una mujer sencilla, algo chismosa, pero buena gente. «¿Otra vez con la misma cara, Mari?», le dijo Leti, recibiendo a Regina en brazos. «Es que no dormí bien», respondió Marisol, intentando sonreír. «Tú nunca duermes bien. Ya no sé cómo le haces». Marisol no respondió, solo asintió con la cabeza y salió caminando rápido rumbo al camión. Tenía que tomar 2 para llegar a la colonia donde vivía Leonardo. 1 hora y 20 minutos de trayecto si no había mucho tráfico. A veces se le cerraban los ojos en el camino, pero no podía darse el lujo de dormirse y pasarse de parada. En el trabajo, las tareas eran muchas, pero ella ya las tenía medidas. Primero la limpieza general de las áreas comunes, luego la cocina, después los cuartos. Todo con orden y en silencio. No se metía en nada, no preguntaba nada, solo hacía lo suyo. A veces, Leonardo la observaba desde lejos. Desde que empezó a dejarle cosas afuera de su casa, la veía con otros ojos. No sabía exactamente qué sentía, pero sí sabía que Marisol no era como las demás personas que habían trabajado para él. Ese día, mientras ella limpiaba la sala, Leonardo bajó con una taza de café. Se detuvo un segundo y la miró. «¿Te puedo hacer una pregunta?». Marisol se tensó un poco, pero no se detuvo. «Claro, señor. ¿Nunca te cansas?». Ella lo miró sin entender del todo. «De trabajar tanto, digo. De estar aquí desde temprano. De irte tan tarde». Marisol se encogió de hombros. «Sí me canso, pero uno se acostumbra». «¿Y los fines de semana? ¿Descansas?». «No. Aprovecho para lavar, hacer mandados, cuidar a los míos». Leonardo asintió, como si ya supiera la respuesta. «¿Y cuándo haces algo para ti?». Ella dudó. No recordaba cuándo fue la última vez que se compró algo para ella. Un helado, una blusa, un corte de cabello. Nada. «No me hace falta», dijo al final, sin pensarlo mucho. Leonardo no respondió. Se fue caminando hacia la cocina, dejando la taza en la barra. Marisol se quedó ahí, barriendo como si nada, pero por dentro, algo le temblaba. Al terminar su jornada, volvió a casa con los pies hinchados. Al entrar, los niños la recibieron con gritos y risas. Iván le mostró una estrellita que le dieron en la escuela. Emiliano le enseñó una piedra que según él era mágica, y Regina no la soltaba de la pierna. Doña Carmen seguía en el sillón, con la tele prendida bajito. «¿Cómo estás, mamá?». «Aquí nomás, viendo el mundo por la ventana», respondió con una sonrisita. Tenía la voz débil pero el ánimo firme. Marisol les preparó algo rápido para cenar. Frijoles refritos con tortillas y un poco de queso fresco que Leti le había regalado. Después les lavó las manos a los niños, los sentó frente a la tele con un programa infantil y se puso a lavar los trastes. Su cuerpo dolía, los pies, la espalda, los brazos, pero no se quejaba. No lo hacía nunca, porque si se detenía a pensar en el cansancio, sentía que se rompía por dentro. Esa noche, mientras los niños dormían y el silencio llenaba la casa, Marisol salió un momento al patio trasero. Era un espacio pequeño, con una cubeta, una cuerda para colgar ropa y un par de plantas en latas recicladas. Se sentó en el escalón de la puerta y se quedó viendo el cielo. No tenía estrellas, solo una que otra luz lejana de los postes de la calle, pero el aire estaba fresco y eso le calmaba un poco la mente. Cerró los ojos y se dijo a sí misma lo mismo que se decía todas las noches. Mañana va a estar mejor, y aunque no siempre se lo creía, no dejaba de repetirlo. Desde hacía días, Marisol ya no podía quitarse de la cabeza la imagen de Leonardo dejando la caja frente a su casa. No lo había dicho en voz alta, pero lo sabía. Era él, no podía ser otra persona, y eso la tenía inquieta, no solo por lo que eso significaba, sino porque rompía todo lo que ella había intentado mantener separado. Su vida personal y su trabajo eran 2 cosas distintas, siempre, desde el principio. Así lo había decidido, pero ahora, ya no. Se volvió más callada que de costumbre. Aún así, hacía todo igual.
Limpiaba, cocinaba, dejaba las toallas perfectas en los baños, pero andaba tensa, como si esperara que en cualquier momento algo estallara. Y estalló. Ese viernes, cerca de las 5 de la tarde, Leonardo regresó más temprano de lo normal. Venía de mal humor. Había tenido una junta en la empresa donde 2 de sus socios lo hicieron quedar como si no supiera lo que hacía. A él no le gustaba perder el control, y mucho menos sentirse manipulado. Iba molesto, acelerado, y cuando llegó a su casa, necesitaba soltar esa presión de alguna forma. Y sin querer, la persona que tenía más cerca era Marisol. La encontró en la cocina, limpiando el refri por dentro. Tenía las mangas remangadas, los guantes puestos, y estaba sacando frascos para revisarlos uno por uno. Él se apoyó en el marco de la puerta y se quedó mirándola en silencio. Cuando ella lo notó, se enderezó de inmediato. «Buenas tardes, señor», dijo, sin saber qué esperar. Leonardo no contestó enseguida. La miró fijamente, con una mezcla de enojo acumulado y algo que no sabía cómo explicar. «¿Tú siempre has sido así?», preguntó de pronto. Marisol frunció el ceño, sin entender, así como, tan cerrada, tan misteriosa, como si nadie tuviera derecho a saber nada de ti. Ella bajó la mirada, sintió un hueco en el estómago. «Yo solo vengo a trabajar, señor. Nada más». «No, no nada más», soltó él, con el tono más fuerte de lo normal. «Porque resulta que trabajo contigo todos los días. Confío en ti, te dejo entrar a mi casa, y de repente descubro que tienes otra vida que ni siquiera mencionas. 3 niños, una señora enferma, una casa que parece que se va a caer, y yo enterándome por accidente. ¿Qué se supone que piense?». Marisol sintió cómo se le empezaba a apretar la garganta. Respiró hondo. No quería llorar. No frente a él. «No tengo que contarle mi vida. No vine aquí a dar lástima». «¿Eso crees? ¿Que te tengo lástima? No lo sé. Pero lo que hago fuera de aquí no es asunto suyo». Leonardo se cruzó de brazos. Estaba molesto, pero también dolido. No entendía por qué le afectaba tanto. No era su pareja, no era su amiga, era su empleada, pero sentía que algo se rompía en esa conversación. «Entonces las cajas que te dejé, ¿te parecieron una invasión?». Marisol lo miró por primera vez con los ojos firmes. «Sí, lo fueron». «¿Y por qué no dijiste nada?». «Porque las necesitaba». Y en ese momento, todo se quedó en silencio. Leonardo no supo qué responder. Marisol volvió la mirada hacia el refri, como si quisiera escapar del momento. Pero no podía, porque lo que estaba pasando ya no se podía ignorar. «No quiero deberle nada», dijo ella, bajito pero con claridad. «Porque si empiezo a recibir, voy a sentir que tengo que ceder. Y yo no quiero eso. Yo vine a ganarme el pan, no a buscar caridad». Leonardo dio un paso hacia dentro de la cocina. Ya no gritaba. Su voz era más baja, pero cargada de algo más profundo. «¿Y si no es caridad? Entonces, ¿qué es?». «No sé». Eso fue todo lo que pudo decir. No sabía por qué se preocupaba tanto. No sabía por qué se le había hecho un nudo en el pecho al ver a esos niños, ni por qué pensaba en ellos en medio de sus reuniones de trabajo. Solo sabía que desde que los vio, algo en su rutina se había movido. Como si esa mujer, que pasaba desapercibida limpiando pisos, le hubiera metido un terremoto en el corazón sin querer. Marisol se quitó los guantes y los dejó sobre la barra. Quería irse, quería desaparecer, pero no podía. Tenía que terminar el turno. «Si quiere despedirme, adelante», dijo de pronto rompiendo el aire. «Yo entiendo». Leonardo la miró con los ojos abiertos. Negó con la cabeza. «¿Y por qué haría eso?». «Porque lo enfrenté, porque hablé más de lo que debía. Yo no quiero que te vayas, Marisol. Quiero entenderte». «¿Para qué?». «Para no seguir metiendo la pata». Marisol suspiró. Se sentía vulnerable, cansada, frágil, pero también orgullosa. Era su escudo, el que había construido desde la muerte de su hermana, desde antes, incluso. «No se meta en mi vida, señor. Por favor. Ya tengo suficientes problemas como para sumar uno más». Leonardo no insistió, solo asintió. Y antes de salir de la cocina, dijo algo que la dejó temblando. «Entonces, no me meto. Pero si algún día necesitas algo, no tengas miedo de pedirlo». Marisol se quedó sola, en silencio, con los frascos del refri en la mano, y aunque por fuera parecía seguir con lo suyo, por dentro, algo ya había cambiado. Marisol llegó esa mañana como siempre, puntual, callada, con el mismo uniforme planchado y la mirada baja. Después del enfrentamiento del viernes, las cosas entre ella y Leonardo se habían quedado raras, no incómodas al grado de pelearse,
pero sí con esa tensión que se queda flotando cuando alguien dice más de lo que pensaba decir. Él no volvió a tocar el tema, tampoco volvió a dejarle nada afuera de su casa, y ella, por su parte, no volvió a mirarlo más de lo necesario. Pero ese lunes, algo distinto pasó. Mientras Marisol lavaba el piso del comedor, la jefa de cocina, Marta, se le acercó con una hoja en la mano. «Oye, Marisol, el señor dejó esta nota. Dice que quiere una cena especial hoy, solo para 2 personas». Marisol se detuvo, miró el papel. La letra de Leonardo estaba clara, con tinta azul y sin rodeos. Cena para 2, sin meseros. Algo sencillo pero bien presentado. A las 8 en punto en el comedor pequeño. Que Marisol la prepare. Ella leyó eso y sintió un cosquilleo en el estómago. «¿Y quién va a venir?», preguntó sin levantar mucho la voz. «No sé», dijo Marta encogiéndose de hombros. «Pero que sea algo elegante. Nada de comida recalentada. Y tú vas a servir», lo dijo él mismo. Marisol tragó saliva. No le gustaba eso. No le gustaba estar en medio de nada que se saliera de su rutina. Pero no podía negarse. No cuando él era el patrón y había sido claro. Pasó el resto del día inquieta, como con una piedrita en el zapato que no se podía sacar. Pensaba 1000 cosas. ¿Sería una mujer? ¿Una cita romántica? ¿Una clienta importante? ¿Por qué quería que ella la preparara y no la chef? A las 6:30 empezó a preparar la mesa del comedor pequeño. Puso 2 platos de porcelana, copas, servilletas dobladas, velas sencillas. No era la primera vez que organizaba una cena, pero sí era la primera que él pedía que fuera ella quien estuviera al frente. A las 7 metió el pan al horno, preparó una crema de calabaza de entrada y un filete de res en salsa de vino con papas al romero, algo que ya había cocinado otras veces, pero que siempre le salía bien. Todo limpio, todo al punto, nada fuera de lugar. A las 7:40 fue a cambiarse. Se puso una blusa blanca limpia, un pantalón oscuro y se recogió el cabello en una trenza. Se miró en el espejo del baño y se sintió rara, como si de pronto estuviera actuando en una obra para la que no se preparó. A las 8 en punto, Leonardo entró al comedor, solo. Vestía una camisa gris clara, sin corbata, con las mangas dobladas hasta los codos. Se veía relajado, pero había algo diferente en él. Tal vez era la forma en que la miró. No fue con superioridad, fue con curiosidad, como quien quiere ver qué hay más allá de la fachada. Marisol se quedó parada en la puerta de la cocina, esperando instrucciones. «¿Está lista la cena?», preguntó él, como si todo fuera normal. «Sí, señor». «Perfecto. Puedes servir». Ella se acercó con la crema y la colocó frente a él. «¿La otra persona va a llegar más tarde?». Leonardo la miró un segundo antes de contestar. «No, no hay otra persona. Solo somos tú y yo». Marisol se congeló. Sintió que la cara se le ponía caliente. No entendía nada. «¿Cómo dice? Quiero cenar contigo. Solo eso. No tienes que ponerte nerviosa». «Pero yo soy la empleada, señor. No me corresponde. Hoy quiero que sí. Si no te incomoda, claro. Pero si quieres irte, puedes hacerlo». Ella lo pensó por un momento. Miró la comida, luego a él. Sintió que si decía que no, algo se rompía. Y si decía que sí, algo podía empezar. «Está bien», respondió al fin, con la voz bajita. Se sentó frente a él, con la espalda recta, las manos en el regazo. No tocó la cuchara hasta que él lo hizo primero. Los primeros minutos fueron silenciosos. Solo se escuchaban los cubiertos y una música instrumental muy suave de fondo. Nada de palabras. Hasta que Leonardo soltó la primera pregunta. «¿Cuál es tu comida favorita?». Marisol lo miró, sorprendida. «No sé, tal vez enchiladas verdes». Él sonrió. «Buen gusto. ¿Con pollo?». «Sí, y mucha crema». «Perfecto. Ya tengo una excusa para invitarte a comer otro día». Ella lo miró fijamente, sin saber si hablaba en serio o solo jugaba. Pero su cara no mostraba ninguna broma. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó ella, ya sin rodeos. Leonardo bajó la cuchara y apoyó los codos en la mesa. «Porque quiero conocerte. Porque desde que supe lo que haces, cómo vives, no dejo de pensar en ti». Marisol negó con la cabeza. «Eso no está bien». «¿Por qué no?». «Porque usted y yo venimos de mundos distintos. Yo no tengo tiempo para cenas ni para juegos. Mi vida es otra. No puedo darme el lujo de distraerme. No quiero distraerte. Solo quiero compartir un momento contigo. Si después de esto decides que fue una tontería, lo respeto. Pero tenía que intentarlo». Ella no dijo nada. Terminó la crema y esperó en silencio a que él también acabara. Luego trajo el plato fuerte. Lo sirvió con la misma dedicación de siempre,
sin temblar, sin derramar ni una gota, pero por dentro estaba hecha un lío. La cena duró poco más de 1 hora. Hablaron poco, pero lo suficiente para romper el hielo. Leonardo no forzó nada, no hizo preguntas incómodas. Solo la escuchó cuando ella se animó a hablar de los niños, de lo mucho que le costaba llegar a fin de mes, de cómo había aprendido a hacer rendir hasta el último peso. Cuando terminó, se levantó con cuidado. «Gracias por acompañarme, Marisol. De verdad», ella asintió, sin sonreír, pero con los ojos más suaves. «Gracias por la comida». Y sin decir más, salió del comedor rumbo a la cocina. Leonardo se quedó solo, mirando la vela encendida en medio de la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había logrado acercarse a alguien sin sentirse culpable, pero también sabía que no iba a ser fácil. Nada con Marisol lo sería. Leonardo no pudo dormir esa noche. Dio vueltas en la cama, con los ojos abiertos, mirando el techo de su enorme habitación, mientras el sonido lejano del reloj marcaba los segundos que parecían no avanzar. Pensaba en ella, en Marisol, en la forma en que se había sentado frente a él, toda tensa, sin saber si debía estar ahí o salir corriendo, y pensaba también en todo lo que le había dicho. Pocas palabras, sí, pero con una fuerza que no se ve todos los días. Una mujer que cargaba más de lo que decía, que no se quejaba, que no pedía nada, pero tampoco se dejaba pisotear. Y eso lo descolocaba. Pero no todo en su cabeza era nuevo, porque en el fondo, lo que más le inquietaba no era Marisol, sino él mismo. Se levantó en la madrugada y caminó descalzo hasta su estudio. Encendió la lámpara y se quedó mirando una foto que llevaba meses boca abajo en el cajón del escritorio. Era la última foto que tenía con Andrea, su esposa. Los dos sonriendo frente al mar, abrazados, en uno de esos viajes que él había planeado para salvar el matrimonio. Aún no sabía si lo hizo por amor o por costumbre, pero el daño ya estaba hecho. Andrea no era mala persona, pero era impulsiva, intensa, cambiante. Cuando la conoció, quedó flechado por su seguridad. Era de esas mujeres que entraban a un lugar y no pasaban desapercibidas. Todos querían hablar con ella, todos querían gustarle, y él también. Se casaron rápido, apenas 1 año después de empezar a salir. Sus papás no estuvieron del todo de acuerdo. Decían que Andrea no parecía interesada en el futuro familiar, que hablaba demasiado de dinero y poco de sentimientos. Pero Leonardo no quiso escuchar. Estaba enamorado, o eso creía. Al principio todo funcionaba. Andrea era divertida, sociable, siempre con un plan nuevo. Pero al poco tiempo empezaron los problemas. Gastaba de más. Se enojaba por cosas pequeñas. Quería controlarlo todo. Y lo peor, desconfiaba de él sin razón. Revisaba su teléfono, se metía a sus correos, le cuestionaba cada reunión con una socia o una clienta. Él aguantó. Pensaba que era una etapa, que todo se podía resolver con tiempo, con paciencia. Pero entonces llegó la traición. Una noche, después de una fiesta en la empresa, Leonardo olvidó su celular en la camioneta. Fue por él de madrugada y, sin querer, vio un mensaje que no era para él. Un mensaje de Andrea, con palabras que no se dicen entre amigos. Y no era uno, eran muchos. Conversaciones completas con alguien que él conocía. Alguien en quien confiaba. Esa noche no gritó, no reclamó, solo se quedó callado. Y al día siguiente, con la cabeza fría, le preguntó a Andrea si estaba con alguien más. Ella no lo negó, pero tampoco se disculpó. Solo dijo, las cosas ya no eran iguales, como si eso justificara todo. Después de eso, vivieron como 2 desconocidos bajo el mismo techo por casi 3 meses. Él no la corrió. Ella no se fue. Ninguno hablaba del tema. Solo existían. Hasta que el accidente llegó. Andrea iba manejando sola por una carretera en Cuernavaca. Se salió de la curva y el coche cayó por un barranco. Murió en el acto. Nadie supo si fue accidente o si estaba demasiado cansada o distraída. Leonardo se quedó con el silencio, con el rencor, con la culpa de no haberla enfrentado a fondo, con la herida abierta de saber que había amado a alguien que no lo había amado igual. Desde entonces, algo dentro de él cambió. Se volvió más frío, más reservado. Ya no creía en nadie, ni en promesas, ni en palabras bonitas. Mantenía la distancia con todos, incluso con sus amigos, incluso con su propia familia. Y luego llegó Marisol, la mujer menos esperada. Nada que ver con Andrea, nada que ver con su mundo, pero con algo que él no sabía cómo manejar. Una honestidad brutal, una transparencia que dolía, no porque mintiera,
sino porque no necesitaba decir nada para que uno supiera lo que estaba sufriendo. Y eso, a Leonardo, le daba miedo. ¿Por qué le daba miedo? Porque sabía que si se acercaba más, si cruzaba la línea, no iba a poder seguir escondiéndose detrás de su coraza, y no estaba seguro de estar listo para eso. Encendió el equipo de sonido en volumen bajo y se sirvió un whisky. No tomaba seguido, pero esa noche lo necesitaba. Quería apagar un poco las voces internas. Se sentó en el sillón de cuero frente a la ventana y se quedó viendo las luces de la ciudad. Pensó en Marisol llegando a su casa, cansada, con los zapatos sucios, pero con la frente en alto, en los niños abrazándola como si fuera todo lo que tenían, y en ella, diciéndole, no quiero deberle nada. Ahí entendió algo importante. No era ella la que no confiaba, era él. Él era el que cargaba con una historia que le había enseñado a dudar de todo, que le había dejado el corazón parchado y el alma a medio cerrar, y ahora tenía frente a él a alguien que no le debía nada, que no esperaba nada, y que aún así le estaba removiendo todo. A las 5 de la mañana, cuando el sol apenas quería asomarse, Leonardo seguía ahí, sin haber pegado el ojo. Sabía que algo tenía que cambiar. O se alejaba por completo de Marisol, o se atrevía a mirar de frente ese miedo que traía cargando desde que Andrea se fue. Y esta vez quería hacer las cosas distintas. El lunes por la mañana, la oficina de Leonardo estaba más tensa de lo normal. Él llegó puntual, como siempre, pero sin la sonrisa que solía mostrar cuando cruzaba la puerta. No saludó a nadie, no hizo bromas con los del área de finanzas, ni se detuvo en el pasillo para hablar con el gerente de marketing. Fue directo a su despacho, cerró la puerta y se hundió en su silla frente al escritorio. Ya era rutina, café cargado, laptop abierta, celular con 1000 notificaciones, pero ese día no podía concentrarse. Marisol se le venía a la mente cada 5 minutos. La cena, sus palabras, su mirada firme, todo. Se sentía torpe, como un adolescente confundido, y eso lo frustraba. Él no era así, o por lo menos, no lo había sido en mucho tiempo. Justo cuando empezaba a revisar unos contratos, tocaron la puerta. «Pasa», dijo, sin mucho ánimo. La puerta se abrió y apareció Fernanda Uribe. Alto ahí. Fernanda no era cualquier persona. Era la socia menor de la empresa, hija de uno de los fundadores y exnovia de Leonardo. Tuvieron algo años atrás, cuando él aún estaba casado con Andrea. Lo suyo fue un desliz, un momento de debilidad, una historia corta que nunca se terminó de cerrar del todo. Fernanda, desde entonces, quedó marcada, no porque lo amara profundamente, sino porque detestaba no haber ganado. Y a Fernanda no le gustaba perder. Nunca. ¿Puedo pasar?, preguntó con esa voz dulce que usaba cuando planeaba algo. «Ya estás aquí», respondió él, sin levantar mucho la vista. Ella entró como si la oficina fuera suya. Caminó con seguridad, con su vestido entallado, su perfume caro, y esa sonrisa de quien ya sabe lo que va a decir, aunque el otro aún no sepa lo que va a escuchar. «¿Cómo estás, Leo? Hace días que no hablamos bien». «He estado ocupado». «¿O preocupado?» Leonardo alzó una ceja. «¿Preocupado por qué?». Fernanda se sentó sin pedir permiso. Cruzó las piernas y dejó su bolso sobre la mesa de centro. No era la primera vez que lo hacía. Ella se sentía cómoda invadiendo espacios. Siempre lo había hecho. «Porque últimamente te veo distraído». «Estoy bien. Gracias». «¿Seguro? Porque escuché por ahí que estás cenando con la muchacha que limpia tu casa». Leonardo sintió cómo se le tensaban los hombros. No contestó de inmediato. Solo se acomodó mejor en la silla. «¿Y si fuera cierto?», preguntó, sin rodeos. Fernanda soltó una risita corta, casi burlona. «Leo, tú sabes que yo no juzgo, pero la gente sí, y tú no necesitas ese tipo de problemas. Ya bastante tenemos con la fusión y con la junta de inversionistas la próxima semana. Imagínate que empiecen a hablar de ti, que salgas en los chismes como el empresario que anda con la empleada. No suena bien, no queda bien con tu imagen». «Mi vida personal no le interesa a los inversionistas», respondió él, más seco que antes. «No por ahora, pero tarde o temprano, todo se sabe. Tú me conoces. Yo solo quiero ayudarte». Leonardo se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. Desde ahí se veía parte de la ciudad. Autos, gente, ruido. Todo seguía su curso, menos su cabeza. «No necesito tu ayuda, Fernanda». Ella lo miró un momento en silencio. Luego se levantó y caminó hasta él. «No me digas que te estás enamorando de esa mujer». Leonardo giró la cabeza lentamente. La miró directo a los ojos. «¿Y sí? Fernanda se rió otra vez, pero esta vez no fue una risa ligera.
Fue seca, dura, una que venía con veneno. ¿Sabes qué es lo peor? Que no me sorprende. Siempre te han gustado las causas perdidas, pero no te confundas. Esa mujer no está contigo por amor. Está contigo porque le conviene, porque necesita algo, porque ve en ti un boleto de salida. Y tú, con la culpa que cargas, te estás dejando atrapar. No tienes idea de lo que estás diciendo. Claro que sí, porque las conozco, porque yo también lo intenté, y porque sé cómo funciona este juego. Pero tú no. Tú sigues creyendo que puedes salvar a todo el mundo. Leonardo respiró hondo. No quería discutir, pero tampoco iba a dejar que ella hablara así. Ya no somos nada, Fernanda. No me debes lealtad, pero te pido respeto. Marisol no es lo que tú crees, y aunque lo fuera, es mi decisión. Fernanda lo miró con una sonrisa torcida. Muy bien. Tú decides, pero después no vengas a llorar cuando todo te explote en la cara. Cierra la puerta al salir. Ella se quedó unos segundos ahí parada, como esperando que él se arrepintiera, pero no lo hizo. Así que se dio la vuelta y salió sin mirar atrás. Cuando cerró la puerta, Leonardo se dejó caer en el sillón, agotado. Sabía que Fernanda no iba a quedarse quieta. No era de las que aceptaban un no, sin querer venganza. Y eso, aunque no lo dijo en voz alta, lo preocupaba. Esa misma tarde, Fernanda hizo una llamada. Necesito que averigües todo sobre una mujer que trabaja con Leonardo. Se llama Marisol Ortega. Vive en una colonia del sur. Quiero saber con quién habla, con quién vive, qué esconde, todo. Y colgó sin decir más, porque si algo sabía hacer Fernanda, era destruir sin ensuciarse las manos. Fernanda Uribe no era de las que se quedaban viendo cómo las cosas se le escapaban de las manos. Cuando algo se le metía en la cabeza, hacía lo que fuera necesario para salirse con la suya. No le importaban los métodos. Lo que importaba era el resultado. Y esa vez, su objetivo era claro: alejar a Leonardo de Marisol. Después de la conversación en la oficina, había salido furiosa. No lo mostró, claro. Mantuvo la cara firme, la mirada en alto, pero por dentro hervía. Leonardo, su Leonardo, poniéndose del lado de una empleada cualquiera, defendiéndola así, mirándola como nunca la había mirado a ella. No, eso no lo iba a permitir. En cuanto llegó a su departamento, se quitó los tacones, se sirvió una copa de vino y abrió su laptop. Tecleó rápido, firme. Entró a un grupo privado donde tenía contacto con un viejo conocido, Javier, un investigador privado que ya antes le había hecho favores especiales. Fernanda no era tonta. Sabía que si quería sacar a Marisol del camino, tenía que hacerlo sin mancharse, sin dejar huellas. Por eso llamó a Javier. «Necesito que sigas a una mujer», le dijo sin rodeos, cuando él contestó. «Marisol Ortega. Trabaja como empleada doméstica. Quiero saber todo de ella. Dónde vive, con quién vive, si tiene pareja, si esconde algo, lo que sea que me puedas encontrar. ¿Qué tan urgente es?» Para ayer, Javier no hizo preguntas. Solo pidió un par de días. Sabía que Fernanda pagaba bien y no le gustaban los detalles. Ella quería resultados. Y rápido. Mientras él se encargaba de eso, Fernanda empezó a preparar el otro lado del plan. Sabía que no bastaba con descubrir algo. Tenía que presentarlo de una forma que hiciera dudar a Leonardo. Tenía que golpearlo donde más le dolía, la confianza. Recordaba bien cómo había quedado Leonardo después de la traición de Andrea. Roto, desconfiado, con la idea fija de que todo el mundo ocultaba algo. Y si ahora estaba tan dispuesto a creer en Marisol, era porque aún no tenía motivos para desconfiar. Pero eso estaba por cambiar. 3 días después, Javier le mandó un archivo con fotos, videos y un informe escrito. Fernanda lo abrió con calma. Se sentó en su sillón favorito, frente a la ventana, con el sol entrando por un lado. Parecía tranquila, pero por dentro sentía que era el momento de atacar. Las primeras fotos mostraban a Marisol saliendo de su casa. Vestía sencillo, con el cabello recogido y los niños rodeándola. En otras se le veía cargando bolsas del mandado, comprando en una farmacia, dejando a la niña con una vecina. Pero entonces vino una serie de imágenes donde se le veía con un hombre. No se abrazaban, no se besaban, pero él sí le tomaba del brazo. Caminaban juntos por unos metros. En una, Marisol sonreía. En otra, el hombre parecía molesto. Fernanda sonrió. Perfecto. Leyó el informe completo. El hombre se llamaba Julián. Tenía 32 años. Vivía a unas cuadras de Marisol. Según los vecinos, iba a verla seguido. Nadie sabía si eran pareja, pero se conocían desde hacía tiempo. No había pruebas de una relación sentimental,
pero tampoco había algo que lo negara por completo. Y para Fernanda, eso era más que suficiente. Esa misma noche, imprimió varias de las fotos, armó un sobre y escribió una nota a mano, con letra clara, sin firma. Espero que estés seguro de a quién estás dejando entrar a tu casa. A la mañana siguiente, lo dejó en recepción de la empresa, como si fuera una entrega cualquiera. Pidió que lo llevaran directamente a la oficina de Leonardo. Luego se fue como si nada, a una junta que en realidad no le importaba. Leonardo recibió el sobre cerca del mediodía. Lo abrió sin sospechas, y al ver las fotos, sintió un golpe en el pecho. Al principio no entendió. Marisol caminando con un hombre, hablando con él, sonriendo. ¿Quién era? ¿Su pareja? ¿Un hermano? ¿Un amigo? La nota lo descolocó más. Espero que estés seguro de a quién estás dejando entrar a tu casa. La volvió a leer 3 veces. Se recargó en el respaldo de la silla y cerró los ojos. Sentía esa vieja punzada de traición, esa que no había sentido desde Andrea. No quería pensar mal, pero la duda ya se le había metido como un veneno. Pasó el resto del día con la cabeza en otro lado. No se concentró en nada, y cuando volvió a casa, no bajó a saludar a Marisol. No la miró, no la buscó, solo se encerró en su estudio. Marisol, por su parte, sintió el cambio de inmediato. Lo notó en el silencio, en la manera en que no la llamó para preguntarle nada, en el aire pesado que flotaba desde que él entró. Esa noche, mientras ella guardaba los trastes y dejaba todo listo para el día siguiente, Leonardo bajó por un vaso de agua. Marisol lo saludó con un «buenas noches», pero él apenas contestó con la cabeza. Ella lo miró un momento, y aunque no dijo nada, supo que algo estaba mal. «¿Todo bien, señor?» Leonardo se quedó un segundo en silencio. Luego la miró de reojo. «¿Quién es Julián?» Marisol sintió que el corazón se le caía al suelo. «¿Perdón?» «El hombre con el que te vieron ayer, el que te toma del brazo, el que te acompaña por la calle». Ella apretó los labios. «Es mi primo, hijo de mi tío Mario. Nos ayuda a veces con los niños cuando yo no puedo. Nada más». Leonardo asintió, pero no dijo nada más. Se dio la vuelta y subió las escaleras con el vaso en la mano. Marisol se quedó sola, con la boca seca, con las manos temblando, no por miedo, sino por la sensación horrible de estar siendo juzgada por algo que no era, por algo que no hizo. Y arriba, Leonardo también temblaba, pero por dentro, porque la desconfianza ya se había instalado de nuevo, y Fernanda estaba feliz. Marisol no durmió bien esa noche. Se quedó en la cocina más de lo normal, lavando trastes que ya estaban limpios, barriendo un piso que no tenía polvo, con la mente dando vueltas y el pecho apretado. Una sola frase retumbaba en su cabeza. «¿Quién es Julián?» La forma en que Leonardo lo preguntó, sin acusarla directamente pero con la duda atravesándole la voz, le dolió más que si le hubiera gritado. Sabía que algo se había roto. Al día siguiente, llegó al trabajo como siempre, pero el ambiente era distinto. El silencio entre ellos se había vuelto frío, pesado. Leonardo no la miraba a los ojos, daba las instrucciones por medio de Marta, o las dejaba anotadas en la libreta de la cocina. Marisol fingía que no lo notaba, pero cada gesto, cada ausencia, se le clavaba como una espinita. Pasaron los días, 4, 5, una semana entera. Nada. Él no preguntó nada más. No volvió a hablarle como antes. Ya no bajaba cuando ella servía el desayuno. Ya no le dejaba encargos directamente. Hasta dejó de cruzar por los pasillos donde sabía que ella estaba. Se escondía, evitaba. Marisol también, porque sentía que si hablaba, todo iba a empeorar, y porque tampoco iba a rogar por algo que ni siquiera entendía. Esa semana fue pesada en todos los sentidos. En casa, su mamá había recaído. Empezó a tener dolores fuertes otra vez, y apenas podía dormir. La tos le había regresado, y el médico que la atendía en la clínica le dijo que probablemente el tratamiento que usaba ya no estaba haciendo efecto. Había que cambiar las medicinas, pero esas eran más caras. Mucho más. Marisol se las ingenió para comprar una caja, solo una, con lo poco que tenía guardado. Iba a durar apenas 10 días, y después vería cómo le hacía. Para colmo, Iván, el mayor de los niños, llegó un día llorando de la escuela. Unos compañeros se habían burlado de su mochila rota. Dijo que no quería volver, que todos se reían de él. «No llores, mi amor», le dijo Marisol abrazándolo. «Yo te consigo una nueva, ¿sí?» Pero por dentro, ella tampoco sabía cómo. No tenía de dónde sacar ni 50 pesos extra, y su sueldo seguía siendo el mismo. Pensó en hablar con Leonardo. Pensó en decirle que si aún seguía en pie la oferta de un aumento,
ahora sí lo aceptaría. Pero luego recordó su tono, sus ojos duros, esa distancia que había puesto entre ellos, y se tragó las ganas. Una tarde, mientras limpiaba la sala principal, vio una carpeta sobre el sillón. Era del despacho de Leonardo. Pensó en levantarla para llevarla a su estudio, pero justo en ese momento él entró. Se quedaron viendo un segundo. No dijo nada, solo tomó la carpeta y se fue sin saludar. Marisol sintió que ya no era parte de ese lugar, que poco a poco la estaban empujando hacia afuera, sin echarla directamente, como si su presencia empezara a estorbar. Esa noche, en su casa, se sentó en la cama junto a doña Carmen. La mujer tenía la mirada apagada, pero aún se daba cuenta de todo. ¿Te peleaste con tu patrón?, le preguntó de pronto. Marisol la miró sin saber si reír o llorar. No, mamá. Bueno, no sé. Algo pasó. ¿Y te duele? Ella no respondió. Solo bajó la mirada. Entonces no era solo tu patrón, dijo la señora, cerrando los ojos con un suspiro. Marisol se quedó ahí, acariciándole la mano, con la garganta hecha nudo. Porque sí, porque ya no era solo el señor Leonardo, porque sin darse cuenta, había empezado a importarle más de lo que debía, más de lo que quería. Al día siguiente, mientras barría el patio trasero de la casa de Leonardo, Marta, la jefa de cocina, se le acercó en voz baja. Oye, ¿todo bien contigo? ¿Por qué lo dices? No sé. El ambiente está raro. El jefe anda muy serio. Tú también. Como si hubiera pasado algo entre ustedes. No ha pasado nada, respondió Marisol, sin dejar de mover la escoba. Mira que Fernanda ha estado viniendo mucho últimamente. Ayer se quedó hasta tarde en su despacho. Risa y risa. Marisol no dijo nada, pero por dentro algo se le encogió. No por celos, no exactamente, sino por esa sensación de saber que todo estaba volviendo a lo mismo. Él allá arriba, con su mundo, su gente, su clase, y ella, invisible otra vez. Y justo cuando pensaba que ya no podía sentirse más desplazada, pasó algo que la terminó de romper. El viernes por la mañana, Leonardo le dejó una nota escrita en la barra de la cocina. Gracias por todo. A partir del lunes ya no será necesario que vengas. Marta se encargará de liquidarte hoy. Eso fue todo. Ni una explicación, ni una palabra, ni una despedida. Marisol se quedó paralizada frente al papel. No lo leyó 2 veces. No hacía falta. Entendió todo a la primera. La habían sacado, como quien cambia de florero, como quien quita una mancha de la alfombra. Guardó sus cosas en silencio. Marta intentó hablarle, pero ella solo le dijo gracias y se fue. Camino a casa, no lloró, solo caminó rápido, con la cabeza baja, como si no quisiera que el mundo la viera. Pensaba en los niños, en su mamá, en la mochila rota, en la medicina que se acababa en 2 días. Pensaba en todo eso, y en la cara de Leonardo, que ya no iba a volver a ver. Cuando llegó a su casa, Leti, la vecina, la estaba esperando con los niños afuera. La saludó con una sonrisa, pero Marisol no pudo ni devolverla. ¿Qué pasó, Mari? ¿Todo bien? Me quedé sin trabajo, dijo sin rodeos. Eso pasó. Leti la miró con ojos grandes. ¿Y ahora qué vas a hacer? No sé. Y por primera vez en mucho tiempo, Marisol se permitió llorar. Ahí, parada en la calle, con los niños abrazándola sin entender del todo. Lloró por la rabia, por la decepción, por la impotencia, pero sobre todo, por la traición, porque más allá del sueldo, lo que le dolía era que Leonardo no le hubiera dado la cara, y mientras ella se derrumbaba, él se encerraba en su estudio, convencido, en su cabeza, de que había hecho lo correcto, sin saber que estaba cometiendo uno de los peores errores de su vida. Leonardo llevaba 3 días enteros sin salir de su rutina, despertarse temprano, ir a la empresa, encerrarse en juntas, contestar correos, fingir que todo estaba en orden, pero no estaba en orden. Algo dentro de él se había quebrado desde que despidió a Marisol. No lo decía, ni siquiera lo pensaba en voz alta, pero lo sentía en los hombros, en el estómago, en el silencio de su casa. La casa ahora se sentía vacía, no por el ruido, porque Marisol nunca fue escandalosa, sino por su presencia, esa forma discreta de caminar por los pasillos, de dejar las cosas en su lugar, de llenar un espacio sin imponerse. Ahora todo eso había desaparecido, y lo peor era que él mismo la había echado. Estaba en su estudio revisando papeles que no entendía, con la vista perdida y la taza de café ya fría sobre la mesa, cuando escuchó que tocaban la puerta principal. No era común. Siempre era el vigilante el que recibía a quien fuera y lo anunciaba por intercomunicador, pero ese día no avisaron nada. Frunció el ceño.
Se levantó de la silla y caminó hacia la entrada. Abrió la puerta y no pudo creer lo que estaba viendo. Ahí estaba Iván, el niño más grande de Marisol. Tenía la cara sudada, los ojos rojos y la ropa manchada de tierra. Respiraba agitado, como si hubiera corrido mucho. Estaba solo. Nadie lo acompañaba. «¿Iván?», preguntó Leonardo sorprendido. «¿Qué haces aquí?». El niño lo miró directo a los ojos, y en su voz no había miedo, solo urgencia. «¿Por qué corrió a mi tía?». Leonardo se quedó sin palabras. Era como si el mundo se le hubiera detenido. «¿Cómo supiste dónde vivo?». «Mi tía me trajo una vez. Me dijo que no se lo contara a nadie, pero me acordé del camino». «¿Y viniste solo?». Iván asintió. Tenía 7 años, pero ese día parecía más grande, más fuerte, más decidido. «Mi tía no ha comido bien. Está llorando todas las noches. Mi abuelita también está mal. Y Emiliano me preguntó si nos vamos a quedar sin casa. Y yo no supe qué decirle». Leonardo tragó saliva. Quiso decir algo, pero no le salían las palabras. «Yo sé que usted es importante, que tiene muchas cosas que hacer. Pero mi tía no es mala. Ella trabaja mucho. A veces hasta se queda dormida parada. Y no le gusta pedir ayuda. Pero si usted la quiere, ¿por qué la trató así?». Leonardo bajó la mirada. Sintió un nudo en la garganta. «Yo cometí un error, Iván». «¿Entonces la va a buscar?». Silencio. «Porque si no lo hace, mi mamá en el cielo se va a enojar con usted». Ahí fue. Esa frase. Esa sencilla frase fue como una piedra directa al pecho. Leonardo sintió que se le partía el alma. «¿Tu mamá te dijo eso?». «En mi sueño me dijo, cuida a tu tía, porque ella te cuida a ti como si fuera yo, y yo la quiero cuidar. Pero no puedo solo. Usted sí puede». Leonardo se agachó, poniéndose a la altura del niño. Le puso las manos sobre los hombros. «Tienes razón. No puedo creer lo valiente que eres, Iván. Te juro que no sabía cuánto daño estaba haciendo. Lo siento mucho». Iván lo miró con seriedad. «Entonces vaya a decirle eso a ella». Leonardo lo abrazó. No estaba en sus planes abrazar a nadie ese día, pero ese niño le había tocado el corazón de una forma que no sabía explicar. «Voy a llevarte de regreso a casa, y voy a hablar con ella». Iván asintió. Se limpió la nariz con la manga de la camiseta y sonrió apenas. Leonardo llamó al chofer. Le pidió que los llevara a la dirección de Marisol. El chofer lo miró sorprendido, pero no dijo nada. Solo obedeció. Durante el camino, Leonardo iba en silencio, mirando por la ventana, sintiendo que cada cuadra que avanzaban lo acercaba a una verdad que había querido ignorar. La verdad de que había actuado con miedo, que había desconfiado por reflejo, no por razones, y que había dejado ir a alguien valiosa por orgullo. Cuando llegaron, Iván bajó corriendo y entró a la casa sin tocar. Leonardo bajó más lento, con el corazón latiéndole fuerte. La puerta estaba entreabierta. Escuchó voces adentro. Una mujer, la vecina Leti, hablaba con Marisol, tratando de consolarla. «Mira, Mari, no te pongas así. Tú eres fuerte. Vas a encontrar otro trabajo. Lo que hiciste por esos niños no lo hace cualquiera. Y si ese señor no lo vio, es su problema, no el tuyo». «No es solo el trabajo, Leti», dijo Marisol, con la voz quebrada. «Es que me dolió la forma. Ni una explicación. Como si yo hubiera hecho algo malo». Leonardo sintió que se le apretaba el pecho. Tocó suavemente la puerta y entró. Marisol lo vio y se quedó helada. «¿Qué hace aquí?». «Vengo a hablar contigo». «¿Quién le dijo dónde vivo?». «Iván». Marisol volteó a ver al niño, que estaba parado detrás del sillón, escondido a medias. No lo regañó, solo bajó la mirada. «No tienes que decir nada», dijo Leonardo, dando un paso hacia ella. «Solo quiero que me escuches. Sé que me porté mal, que actué como un cobarde, que dudé de ti cuando no debía. Y no tengo excusa. Me dejé llevar por lo que otros me hicieron en el pasado. Pero tú no eres ellos. Tú no me diste razones para dudar». Marisol no habló, solo lo miraba con una mezcla de dolor y desconfianza. «Me llegó un sobre con fotos tuyas con tu primo. Me hicieron creer que tenías una relación escondida, que estabas jugando conmigo. Y como un tonto, lo creí. Ni siquiera te pregunté, solo reaccioné, y te saqué de mi vida». Ella apretó los labios. «¿Y ahora qué? ¿Vienes a pedirme perdón y ya?». «No, vengo a pedirte una oportunidad, para enmendar lo que hice, para que me dejes demostrarte que puedo confiar, que quiero confiar». Marisol respiró hondo. «No necesito tu lástima. No es lástima. Es respeto, es cariño, es vergüenza, es todo junto, pero no es lástima». Doña Carmen tosió desde la habitación. Regina lloró desde el cuarto de los niños. Todo seguía siendo difícil. Nada había cambiado. Pero Marisol, de pronto, ya no se sentía sola.
Leonardo dio un paso más. Dime qué hacer. Lo que tú digas. Pero no me cierres la puerta. No otra vez. Ella lo miró largo rato. Y al final, solo dijo, si de verdad quieres ayudar, empieza por no dudar de mí nunca más. Y en ese momento, sin decirlo, sin ponerlo en palabras bonitas, algo entre ellos se volvió a abrir, gracias a un niño valiente que no quiso quedarse callado. Leonardo se sentó en el sillón viejo de la sala de Marisol. No estaba cómodo, ni era elegante, ni olía a perfume caro. Era un sillón con los resortes marcados, tapizado con una manta de cuadros que ya tenía sus años, pero en ese momento no había lugar donde se sintiera más presente. Marisol se quedó parada frente a él, con los brazos cruzados y la cara seria. Ya no estaba llorando, pero los ojos aún le brillaban. Doña Carmen descansaba en el cuarto de al lado, y los niños estaban en el patio con Leti, la vecina, que entendió al instante que no debía interrumpir. Leonardo respiró hondo. No sabía por dónde empezar. Sé que me porté como un imbécil, dijo sin rodeos. Lo sé, y no vengo a disfrazarlo de otra cosa. Vengo a decirte la verdad, porque tú mereces eso, al menos. Marisol no dijo nada, solo lo miraba, atenta, esperando. Recibí un sobre con fotos tuyas, fotos con tu primo, pero yo no sabía que era tu primo. Solo vi a un hombre tomándote del brazo, caminando contigo, y me enojé, me dolió, porque pensé que todo lo que habías compartido conmigo era una mentira. Pensé que te estabas burlando de mí. Marisol alzó la ceja. ¿Y por qué no me lo preguntaste? Porque me dio miedo, porque estoy roto por dentro, Marisol. No sé confiar. Me cuesta muchísimo. Desde que mi esposa me engañó, vivo con el corazón a la mitad. Y cuando alguien se me acerca, lo primero que hago es buscar qué está mal, no qué está bien. Ella lo escuchaba, seria, sin interrumpirlo, pero cada palabra le iba ablandando algo adentro. Me creí el cuento de esas fotos porque quería evitar que me volvieran a romper, y terminé rompiéndote a ti, y a los niños, a todos. Marisol se acercó un poco, sin dejar de mirarlo a los ojos. ¿Y quién te mandó esas fotos? Fernanda, la que se sienta contigo en tu oficina, la que se cree tu dueña. Leonardo asintió, con la mirada baja. Fue ella. Contrató a alguien para seguirte, para armar una historia falsa, para hacerme dudar. ¿Y funcionó? Sí, al principio. Marisol suspiró. Se sentó frente a él, en la silla de madera con el respaldo suelto. Apoyó los codos en las piernas y lo miró de frente. ¿Y ahora qué quieres? Quiero que confíes en mí, que me dejes reparar el daño, que me permitas ayudarte, pero no por lástima, ni por culpa, sino porque quiero estar en tu vida, con tus reglas. A tu ritmo. Marisol lo pensó unos segundos. Luego se levantó y fue a su cuarto. Volvió con una carpeta entre las manos. Se la tendió a Leonardo. ¿Qué es esto? Lo que no te conté, lo que nunca quise contarle a nadie. Leonardo abrió la carpeta. Dentro había papeles médicos, recetas, informes del hospital, actas de nacimiento. También había una copia del acta de defunción de Rebeca, su hermana. ¿Por qué me das esto? Porque no quiero que creas que escondo cosas. Todo lo que soy está ahí. No tengo nada que ocultar, solo tengo demasiado encima, y por eso me callo tanto. Leonardo pasó las hojas en silencio. Vio los nombres de los niños, el historial médico de doña Carmen, los recibos de las medicinas, las notas de la escuela, una vida completa metida en un folder. Nunca pedí nada, dijo Marisol con voz firme. Nunca me aproveché de ti, ni de tu casa, ni de tu interés. Si tú sentiste algo por mí, fue por lo que viste, no por lo que yo te vendí, porque yo no sé vender nada. Solo sé trabajar y cuidar a los míos. Leonardo cerró la carpeta con cuidado y la colocó sobre la mesa. Y eso es justamente lo que más admiro de ti. Entonces no lo arruines otra vez. Él la miró. Había algo nuevo en ella. No era solo el enojo, era una fuerza diferente, una seguridad que venía del cansancio, pero también del orgullo. No lo haré, te lo juro. Marisol asintió, aunque no sonrió. Aún no. Tenía heridas frescas, pero al menos ya no lo estaba echando de su casa. ¿Y Fernanda? Preguntó ella de pronto. ¿Ya le pusiste un alto? Sí, y no solo eso. Mañana mismo firmo los papeles para sacarla oficialmente de la empresa. Ya no la quiero cerca, ni como socia ni como nada. Marisol no dijo nada, pero dentro de ella algo se acomodó. En ese momento, Regina entró corriendo desde el patio con la carita sucia y el cabello despeinado. Se detuvo al ver a Leonardo. Lo reconoció al instante. ¿Tú eres el del coche grande? Leonardo sonrió. Sí, él mismo. Mi tía lloró por ti, soltó la niña sin filtro. Marisol se cubrió la cara con una mano. Regina, ya vete al patio. Pero Leonardo se rió.
Y yo lloré por ella, dijo bajito. La niña lo miró, no del todo convencida. Luego se le acercó y lo abrazó por la pierna, como si ya lo hubiera aceptado. Marisol se cruzó de brazos, viendo la escena. No vayas a ilusionarlos, le dijo. Ellos ya perdieron demasiado. Leonardo la miró con seriedad. No voy a prometer cosas que no puedo cumplir. Pero si me dejas entrar en tu vida, voy a quedarme. Ella no respondió. Solo se dio la vuelta y fue a la cocina a preparar café. Y aunque no lo dijo, esa vez ya no le cerró la puerta. A la mañana siguiente, Leonardo llegó a su empresa más temprano de lo habitual. No saludó a nadie. Subió directo a su oficina con la mirada firme, sin una pizca de duda. Esa noche no había dormido mucho, pero no por culpa del insomnio, sino porque su cabeza había estado haciendo espacio para algo que ya no podía evitar, tomar decisiones. Y esa mañana tenía una muy clara. Llamó a su abogado, a su asistente personal y al contador general. Les pidió que subieran a la sala de juntas a las 10 en punto, con los documentos de la sociedad. Nadie entendía muy bien qué pasaba, pero la orden venía directa del jefe, y cuando eso ocurría, no había margen de interpretación. A las 10 en punto, también llegó Fernanda, con su vestido color vino, sus tacones de aguja, su bolso de marca, y esa mirada segura de siempre. Saludó con una sonrisa falsa, y se sentó frente a Leonardo como si nada, como si no hubiera pasado absolutamente nada. ¿Me explicas para qué esta reunión tan repentina?, preguntó mientras se acomodaba el cabello detrás de la oreja. Leonardo no contestó enseguida. Esperó a que todos los presentes tomaran asiento. Luego se aclaró la garganta y habló con voz firme. Gracias por venir. Esta reunión es para dejar en claro que, a partir de hoy, Fernanda Uribe dejará de formar parte de la sociedad interna de esta empresa. El silencio fue inmediato. Fernanda se quedó congelada, como si no hubiera entendido bien lo que acababa de escuchar. ¿Qué dijiste? Leonardo no apartó la mirada de sus ojos. Que estás fuera. Tus acciones serán liquidadas. Tus accesos cancelados. Tu lugar en el consejo ya no existe. Fernanda se rió, nerviosa. ¿Estás bromeando? ¿Te parezco en tono de broma? Ella parpadeó varias veces. Luego miró a los demás, buscando apoyo, como si alguien fuera a reírse y decir que todo era una broma pesada. Pero nadie dijo nada. Todos la miraban con incomodidad. ¿Y puedo saber por qué? ¿Qué clase de locura es esta? Leonardo se inclinó un poco hacia adelante. Porque pasaste un límite que nadie, ni tú, tenía derecho a cruzar. Porque contrataste a un investigador privado para seguir a alguien fuera de esta empresa. Porque manipulaste información. Porque sembraste dudas. Porque jugaste con la vida de una persona solo para hacerme daño. Fernanda apretó los dientes. ¿Estás hablando de la sirvienta? Estoy hablando de una mujer honesta, de una madre, de alguien que no tenía nada que ver con tu mundo podrido de intrigas. No me vengas con cuentos. Esa mujer te tenía comiendo de la mano y tú ni cuenta te dabas. Yo abrí los ojos por ti. No, Fernanda, tú hiciste todo eso por ti, porque no soportas que alguien diga que no, porque nunca aprendiste a perder, porque en tu cabeza enferma, yo todavía te pertenecía. Fernanda se puso de pie de golpe. No me hables así. ¿Y cómo quieres que te hable? ¿Como el tonto que creías que eras capaz de manipular otra vez? Se acabó, Fernanda. No hay espacio para ti en mi vida. Ni aquí, ni afuera, ni en ningún lado. Los demás seguían en silencio. Nadie se atrevía a intervenir. El ambiente estaba tan tenso que se podía cortar con las uñas. Fernanda respiró hondo. Intentó calmarse. Tomó su bolso con las manos temblorosas, pero aún no se rendía. ¿Y crees que me voy a ir así nada más? Tengo años en esta empresa. Inversiones, contactos. Sé cómo se mueven las cosas aquí. Leonardo le tendió una carpeta. Todo está en regla. Tus acciones serán compradas por la sociedad. Recibirás lo justo. Ni más, ni menos. Ya firmó el abogado. Solo falta tu firma. Si te niegas, el proceso se va a alargar, pero el resultado será el mismo. Así que, si te queda algo de dignidad, firma y vete. Fernanda lo miró con rabia. Sus ojos ya no brillaban como antes. Ahora ardían, pero sabía que había perdido. No había vuelta atrás. Tomó la pluma que estaba sobre la mesa y firmó con fuerza, como si el trazo fuera un insulto. Te vas a arrepentir de esto. Leonardo la miró sin miedo. Ya me arrepentí de no haberlo hecho antes. Ella cerró la carpeta de golpe, se giró sin decir nada más, y salió del salón de juntas con paso rápido. Nadie la siguió, nadie la detuvo, nadie la aplaudió. Solo se fue, por la puerta, por el pasillo, por el elevador. Cuando desapareció, Leonardo se quedó un rato en silencio. Luego se levantó y dijo: «Gracias por su tiempo.
Eso era todo. Los demás salieron en fila, murmurando por lo bajo. No era común ver algo así, pero nadie podía negar que Fernanda lo había provocado. Muchos ya la conocían bien. Solo esperaban que alguien se atreviera a ponerle un alto. Y ese día, finalmente, había pasado. Leonardo volvió a su oficina, cerró la puerta, se sentó en su sillón, y por primera vez en semanas, respiró en paz. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, que no bastaba con sacar a Fernanda del mapa para arreglar todo, pero al menos ya no estaba fingiendo, ya no estaba callando lo que debía enfrentar. Ahora podía mirar a Marisol sin vergüenza. Ahora podía empezar, de verdad, desde cero. Desde que Leonardo había echado a Fernanda de la empresa, las cosas se empezaron a mover a otro ritmo. No fue un cambio escandaloso ni inmediato, pero sí notorio. La tensión en su entorno se aflojó, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que todo lo que hacía iba en la dirección correcta, pero lo que más le importaba ya no estaba en sus negocios ni en su cuenta bancaria. Estaba al sur de la ciudad, en una casa con pintura descarapelada, 3 niños inquietos y una mujer que no lo dejaba dormir tranquilo. Esa semana, Leonardo se tomó unos días libres. Nadie lo entendió. Era el jefe. Nunca tomaba descansos, pero lo necesitaba. No porque estuviera cansado del trabajo, sino porque quería estar presente. Y para estar presente en la vida de Marisol, tenía que empezar desde abajo, con paciencia, con humildad. El lunes, a las 8 en punto de la mañana, tocó la puerta de su casa. Marisol lo abrió con la niña en brazos, los ojos hinchados por no dormir bien y el cabello sujeto con una liga floja. Llevaba una camiseta vieja con la cara de un dibujo animado y pantuflas de tela que apenas se sostenían. Nada que ver con las mujeres que él había conocido en su mundo, y justo por eso, ella lo deslumbraba. «¿Qué haces aquí tan temprano?», preguntó ella, no molesta, pero sí sorprendida. «Vine a ayudarte», respondió él, levantando 2 bolsas con mandado. «¿Puedo pasar?». Ella se hizo a un lado y le abrió la puerta. Los niños estaban en el piso del comedor, dibujando sobre hojas recicladas. Cuando lo vieron entrar, se pusieron de pie en un segundo. Regina corrió a colgarse de su pierna. Iván le mostró su dibujo sin esperar que él se lo pidiera. Emiliano le señaló una manchita en el pantalón como si fuera una emergencia. Leonardo se agachó, sonrió y escuchó todo con atención. Y Marisol, desde la cocina, los miraba en silencio, con una mezcla de miedo y esperanza, porque lo quería ahí, pero también tenía miedo de acostumbrarse a eso. Después del desayuno, que entre los dos prepararon con lo que había, pan tostado, huevo con jitomate y agua con limón, Leonardo se ofreció a acompañarlos al mercado. No a comprar cosas caras, sino a ver lo que ella veía cada semana, cuánto costaban las papas, cómo regateaba con la señora del puesto de verduras, cómo escogía las tortillas más calientitas y las envolvía en una servilleta vieja con dibujos deslavados. A Leonardo nunca lo habían visto caminar por esos lugares. La gente lo miraba de reojo. Algunos hasta lo reconocieron por las noticias o las revistas de empresarios, pero él no le dio importancia. Estaba más pendiente de que Regina no se le soltara de la mano o de que Iván no se distrajera y se cruzara la calle sin fijarse. Cuando volvieron a casa, doña Carmen estaba sentada en su silla de siempre, con una cobija en las piernas y la televisión en volumen bajo. Miró a Leonardo entrar cargando las bolsas del mandado y chasqueó la lengua. «¿Ahora resulta que el patrón quiere ser chofer? Hoy vine de todo», dijo él, dejando las bolsas sobre la mesa. «Chofer, cargador, ayudante de cocina, lo que se necesite». La señora lo miró de arriba a abajo. Luego asintió, seria. «Pues a ver cuánto te dura el gusto». Marisol soltó una risa corta, sincera. Leonardo también. Pasaron toda la tarde acomodando la casa. Leonardo ayudó a mover una repisa rota. Martilló un par de clavos en una tabla suelta del piso. Cambió un foco que no servía desde hace semanas. Cosas simples, pero que para ellos eran gigantes. Los niños no se le despegaban. Le pedían que los cargara, que les leyera cuentos, que los ayudara con la tarea, y él lo hacía sin quejarse. Marisol los veía desde la puerta, sin intervenir, con una taza de té en la mano. Le costaba creer lo que estaba viendo, pero ahí estaba. Al final del día, cuando los niños ya estaban bañados, cenados y dormidos, Leonardo se quedó sentado en la banquita del patio trasero, con Marisol a su lado. No hablaban mucho. No hacía falta. El aire era fresco, el cielo tenía estrellas y el ruido de la calle era bajo. «Hoy fue un buen día», dijo él, al fin. Marisol asintió. «Sí, fue raro, pero bueno». «¿Raro por qué?». «Porque no estoy acostumbrada a esto».
a tener a alguien que se quede, que no solo llegue y se vaya. Leonardo la miró. Yo tampoco estoy acostumbrado, pero quiero aprender. Ella lo miró de vuelta, y por primera vez bajó la guardia, solo un poco. Yo no necesito un salvador, Leonardo. No quiero que vengas a rescatarme. No soy una víctima. Y yo no quiero rescatarte. Quiero caminar contigo, si tú me dejas. ¿Y si un día me canso? ¿Si un día me equivoco? Entonces te espero, y lo hablamos, como se debe. Marisol respiró hondo. No soy fácil. Yo tampoco. Tengo días en los que no me soporto ni a mí. Me ha pasado. Mi mamá se pone peor. Los niños a veces me gritan. Yo a veces grito más fuerte. No estoy buscando perfección, Marisol. Ella bajó la mirada. Luego se acercó un poco. No lo besó. No lo abrazó. Solo apoyó su cabeza en su hombro. Y eso, para Leonardo, fue más que suficiente. Ahí, en ese patio chico, con la ropa colgada, secándose en la cuerda y el suelo húmedo por el agua del lavadero, comenzó algo nuevo, sin promesas grandiosas, sin títulos, solo con lo necesario: respeto, tiempo y ganas de intentarlo. El sol pegaba fuerte ese jueves. Era uno de esos días secos, donde hasta el viento arde. Marisol estaba en la parte trasera de la casa, colgando ropa recién lavada. Regina dormía adentro, Iván hacía la tarea, y Emiliano jugaba con una caja vacía que había convertido en coche. Era una tarde tranquila, de esas que se sienten raras porque parece que todo va bien. Leonardo llegaría más tarde con algunas cosas que prometió traer para arreglar el baño, y por primera vez en mucho tiempo, Marisol se sentía en paz. Pero la paz dura poco cuando uno tiene historias inconclusas. A las 3:30, alguien tocó la puerta. No con timidez, con fuerza, con apuro. «¡Marisol!», gritó Leti desde afuera. «Mari, sal tantito, por favor». Marisol salió de inmediato. Leti estaba en la banqueta, con cara de susto. Tenía el celular en la mano y señalaba hacia la esquina. «No te vayas a espantar, pero hay alguien preguntando por ti y por los niños». «¿Quién?». «Un hombre, flaco, medio alto, como de tu edad. Dice que se llama Gustavo». Marisol sintió cómo se le helaba el cuerpo. «¿Gustavo qué?». «Gustavo Torres. Dice que es el papá de los niños». Las palabras le sonaron como una explosión en el oído. Sintió que el mundo le daba vueltas. Sin decir nada, cruzó la calle con pasos rápidos y llegó hasta la esquina. Ahí estaba, flaco, ojeroso, con barba de varios días y una gorra sucia. Tenía los brazos tatuados y una expresión extraña entre arrogante y derrotada. «¿Marisol?», dijo al verla. Ella lo miró con rabia, una rabia que había guardado por años. «¿Qué haces aquí?». «Vengo por mis hijos». Marisol se le fue encima, sin gritar, pero con los dientes apretados. «¿Tus hijos? ¿Tus hijos? ¿Ahora sí te acuerdas que tienes hijos?». «Mira, no vengo a pelear», dijo él, levantando las manos como si eso bastara. «Vengo a hablar, a arreglar las cosas». «¿Qué cosas? ¿Las que dejaste hechas pedazos cuando te fuiste como cobarde y nunca volviste?». Gustavo miró al suelo, dio unos pasos hacia atrás, como si la intensidad de Marisol lo hubiera desarmado. «Me enteré que Rebeca murió, que tú estás con ellos, que vives aquí, y pues pensé que ya era hora de retomar lo que me toca». «¿Lo que te toca?», repitió ella, sin poder creerlo. «No tienes idea de lo que han vivido esos niños. No sabes ni qué comen, ni qué sueñan. No estuviste en las noches de fiebre, ni en las juntas de la escuela, ni cuando preguntaban por su mamá. Te borraste, como un cobarde. Ya sé, pero vengo a arreglarlo. ¿Y por qué ahora? ¿Qué quieres?». Él la miró directo a los ojos. «Quiero la custodia». Marisol se quedó muda. «¿Qué?». «Sí, quiero hacer las cosas bien, ser el papá que nunca fui, legalmente». Ella soltó una risa incrédula, una que le salió del pecho con dolor. «¿Tú crees que por aparecerte de la nada puedes reclamar derechos? No sabes lo que implica cuidar niños. Y menos estos. No son fáciles. Tienen traumas, miedos, duelos. Y tú ni estuviste cuando más te necesitaron». «Voy a hacer lo que tenga que hacer», dijo él, encogiéndose de hombros. «Si me toca ir a un juzgado, lo hago. ¿Tienes trabajo? Estoy en eso. ¿Tienes casa? Estoy rentando un cuartito. ¿Tienes cómo mantenerlos?». Gustavo bajó la mirada. «Eso se va viendo». Marisol dio un paso al frente. «No te acerques más a mi casa. No los toques. No les hables. No vas a venir a desestabilizar lo poquito que hemos construido. No lo voy a permitir. No puedes negarme el derecho a verlos. ¿Quieres hablar de derechos? Empecemos con el abandono, con los años que estuviste desaparecido, con las veces que Rebeca lloraba porque tú no dabas señales. ¿Sabes cómo murió? Sola, sin un peso. Y aún así,
No maldijo tu nombre, porque pensaba que algún día volverías y harías algo bien, pero ya es tarde. Gustavo la miró con rabia. Ya no hablaba con culpa. Ahora se notaba su verdadero rostro. No voy a discutir más. Te lo advierto, Marisol. Voy a pelear por mis hijos. Ella no se movió. Inténtalo, y te juro que no vas a ganar. Gustavo se fue caminando, sin despedirse, sin mirar atrás. Marisol regresó a casa temblando. Leti la acompañó sin hacer preguntas. Los niños estaban tranquilos, jugando en el patio, ajenos al huracán que acababa de tocar la puerta. Minutos después, llegó Leonardo. Al verla pálida, dejó todo lo que traía. ¿Qué pasó? Marisol lo miró, con los ojos llenos de furia y miedo al mismo tiempo. Volvió el papá de los niños. Dice que quiere la custodia. Leonardo no dijo nada. Solo se acercó, la abrazó fuerte y le acarició la espalda. Tranquila, no estás sola. Ella apretó los puños. No voy a dejar que los separe. No después de todo lo que les ha costado. Y no lo va a hacer. Vamos a pelear esto juntos. Y vamos a ganar. Marisol no lloró, no gritó, pero en ese abrazo, algo dentro de ella se aferró con más fuerza, porque los fantasmas del pasado habían vuelto. Pero esta vez no los iba a dejar ganar. El lunes a primera hora, Leonardo entró a su despacho con paso firme y una sola cosa en la cabeza: proteger a Marisol y a los niños. Ya no como jefe, ni como alguien que se sentía culpable, sino como hombre, como alguien que estaba dispuesto a enfrentar lo que fuera por la gente que empezaba a significar todo para él. Llamó a su abogado personal, Ernesto, un tipo serio, de traje impecable y con muchos años de experiencia en temas familiares. Leonardo le explicó todo, sin guardar detalles: la muerte de Rebeca, la ausencia total de Gustavo durante años, el abandono, el regreso repentino y la amenaza de pelear por la custodia. Ernesto lo escuchó con atención, tomando notas en su libreta de cuero. Esto va a ser una pelea dura, Leo. La ley siempre prioriza el lazo de sangre. Y si Gustavo se presenta con la intención de ser un padre arrepentido, que quiere corregir su error, puede tener posibilidades. Aunque no tenga casa fija ni trabajo, aunque no los tenga, lo que importa es si el juez cree que puede ofrecer una figura paterna estable. Necesitamos pruebas, testigos, todo lo que respalde que Marisol es quien realmente ha cuidado y criado a esos niños como si fueran suyos. Leonardo lo miró sin pestañear. Haz lo que tengas que hacer. Pero no vamos a dejar que ese tipo los arranque de su vida. Ese mismo día, Ernesto fue a ver a Marisol. Le pidió todos los documentos posibles: certificados de nacimiento, papeles médicos, recibos de escuela, cualquier cosa que demostrara que ella era la responsable legal y emocional de esos niños. Marisol sacó una caja llena de papeles, todo organizado, como si siempre hubiera sabido que este momento llegaría. También le pidió que escribiera una declaración con su puño y letra. Tenía que contar su historia completa, sin filtros, desde el día en que Rebeca le confió a sus hijos hasta ese presente lleno de miedo. Marisol escribió 3 hojas enteras. Cuando terminó, tenía las manos temblando. «Esto no es justo», le dijo a Ernesto, mientras él revisaba lo que había escrito. «No, no lo es. Pero tú tienes algo que él no tiene: hechos, amor real y testigos». Esa misma noche, Leonardo habló con Leti. Le pidió que testificara en el juicio, que contara todo lo que había visto. Leti aceptó sin pensarlo. «Esa mujer vale oro, Leonardo. Yo la he visto partirse en 1000 pedazos por esos niños. No los cuida, los ama, y eso se nota hasta en cómo les dobla la ropa». También hablaron con la directora del kinder de Emiliano y con la maestra de Iván. Ambas accedieron a escribir cartas firmadas donde reconocían el esfuerzo y compromiso de Marisol con los niños. Días después, llegó la primera notificación oficial. Gustavo había iniciado el trámite de custodia compartida. Argumentaba que era el padre biológico, que Rebeca ya no estaba y que Marisol no tenía derechos legales sobre ellos. Pedía visitas supervisadas al inicio y luego, progresivamente, la custodia total. Marisol no lo podía creer. El miedo se le subió a la garganta como una ola de fuego. «No me los va a quitar», decía una y otra vez, como si necesitara repetirlo para convencer a su propia alma. Leonardo estaba con ella en todo. La acompañaba a firmar papeles, a hablar con los abogados, a recoger informes médicos, a pedir citas en la delegación. Marisol no entendía mucho de leyes, pero sí entendía que esa lucha no la podía perder. El día de la audiencia llegó. El juzgado familiar número 3 de la ciudad estaba lleno de gente: familias, niños, abogados con carpetas, funcionarios corriendo de un lado a otro.
Marisol se sentó en una banca con Leonardo a su lado. Llevaba una blusa blanca sencilla, el cabello suelto, la cara limpia. No quiso maquillarse. Quería presentarse como era, tal como vivía. Gustavo llegó 20 minutos después, con una camisa planchada que claramente no le pertenecía y un abogado que parecía improvisado. Aún así, caminó como si tuviera derecho a todo. Cuando entraron a la sala, el juez los recibió con expresión neutra. No sonreía, no se inclinaba por nadie. Leyó los nombres, los cargos, y empezó a escuchar a las partes. Gustavo habló primero. Contó su versión. Dijo que se había alejado por problemas personales, que su ausencia no había sido por desinterés, sino por una situación difícil que ya había superado, que quería recuperar el tiempo perdido, que amaba a sus hijos y que merecía estar con ellos. Marisol lo miraba desde su asiento. Cada palabra le sonaba vacía, como guiones ensayados. Luego fue su turno. Se levantó con las piernas temblorosas, tomó aire y habló. «Señor juez, yo no soy su madre. No los llevé en el vientre, pero los llevo en el corazón. Desde el día en que mi hermana me los puso en los brazos y me dijo, «Son tuyos ahora», no he parado, no he descansado, no he dejado de luchar por ellos». Contó todo, sin lágrimas, pero con voz firme. Habló de las fiebres, de las tareas escolares, de las noches sin dormir, de las comidas inventadas con lo que había, del miedo, del amor, de la promesa que le hizo a su hermana, de cómo Gustavo desapareció sin dar explicación, de cómo los niños dejaron de preguntar por él porque sabían que no volvería. Hasta ahora. Mostró papeles, fotos, cartas, testigos. Nadie quedó indiferente, ni el juez. Cuando terminó, se sentó de nuevo. No miró a Gustavo. No lo necesitaba. El juez pidió unos minutos para revisar los documentos. La sala se quedó en silencio. Leonardo le tomó la mano por debajo de la mesa. Marisol la apretó fuerte. Al volver, el juez habló claro. Tras revisar los testimonios y la evidencia presentada, y considerando el bienestar superior de los menores, este juzgado determina que la custodia legal de los 3 niños permanecerá en manos de Marisol Ortega. El señor Gustavo Torres podrá solicitar visitas supervisadas en un futuro, previa evaluación psicológica y revisión de su situación actual. Gustavo bufó, se levantó, insultó al abogado y salió sin mirar a nadie. Marisol no se movió, no lloró. Solo bajó la cabeza y susurró. «Gracias, Rebeca». Leonardo la abrazó ahí mismo, sin importarle quién los viera, porque esa batalla no se había ganado con papeles, se había ganado con todo el amor que no cabía en ninguna hoja. El día después de la audiencia, amaneció nublado, de esos días en los que parece que el cielo anda callado, como si también necesitara descanso. Marisol se levantó antes que todos, como siempre, pero esa mañana no tuvo que correr. No tenía que juntar papeles, ni preparar argumentos, ni sacar fotocopias en una tienda que abría tarde. No, esa mañana se sentó frente a la estufa, con un café caliente entre las manos, y por primera vez en semanas, respiró hondo. Los niños seguían dormidos, agotados. Doña Carmen también. El silencio era bonito por fin. No dolía. Leonardo llegó a las 9. No tocó. Solo empujó la reja y cruzó la puerta como alguien que ya era parte de ese espacio. Cargaba una caja, y en el otro brazo traía un paquete envuelto con papel craft y una cinta sencilla. «Buenos días», dijo, al verla en la cocina. Marisol lo saludó con una sonrisa chiquita, de esas que salen cuando el cuerpo ya no está tenso. Le sirvió café sin preguntarle si quería. «¿Dormiste bien?», preguntó él. «Sí, después de tanto tiempo dormí como piedra». «Te lo ganaste». Se sentaron en la mesa de siempre. No había prisa, ni tensión, solo calma. Leonardo abrió la caja. Traía pan dulce del bueno, de panadería con horno de verdad. Marisol cortó un poco y lo acompañó con mantequilla. Por un rato no hablaron de nada serio. Hablaron de Regina, que ya empezaba a decir frases completas, de Iván, que había sacado 9 en matemáticas, y de Emiliano, que seguía diciendo que quería ser astronauta, mecánico y panadero, todo al mismo tiempo. Después, sin decirlo, vino ese momento en que uno sabe que toca ponerse serio. Leonardo tomó el paquete que había traído y se lo pasó a Marisol. «Es para ti». «¿Qué es?» «Ábrelo». Marisol desató la cinta y abrió el papel con cuidado. Era una carpeta de cuero con su nombre grabado. Dentro había documentos firmados, sellados, un contrato, pero no era de trabajo. Era un acuerdo de copropiedad. «¿Qué es esto, Leonardo?» «Te estoy ofreciendo compartir todo lo que tengo contigo, pero no como antes, no como jefe,
no como el que da órdenes ni favores, sino como alguien que quiere caminar a tu lado, de verdad. Marisol lo miró, sin saber si estaba soñando. ¿Me estás proponiendo vivir contigo? Sí, pero a tu manera. No quiero que dejes tu independencia. No quiero que renuncies a lo que has construido. Solo quiero estar ahí contigo, con ustedes. No como visitante, no como invitado, como parte de tu mundo. Ella bajó la vista. Sus dedos repasaban el borde de la carpeta como si necesitaran entenderlo por el tacto. No sé qué decir. No tienes que decidir ahora. Solo quiero que sepas que no es por culpa, ni por compromiso. Es porque quiero, porque me nace, porque te amo. Así, con tus ojeras, con tus horarios, con tus cicatrices. ¿Y los niños? Ya me ganaron. Me piden cuentos, abrazos, pan con chocolate y hasta consejos que no sé dar, pero no me asusta. Me hacen sentir parte de algo que nunca tuve. Marisol cerró la carpeta y la puso sobre la mesa. Luego apoyó las manos y lo miró directo a los ojos. Yo no soy una mujer fácil, Leonardo. No porque lo elija, sino porque la vida me forzó. Soy de esas que no se deja, que necesita su espacio, que no se calla cuando algo no le gusta, y que, a veces, se cierra cuando más necesita hablar. Por eso te amo, repitió él, porque no tengo que adivinarte, porque me haces querer estar a la altura, porque me enseñas cosas que nadie más me enseñó. Y si esto no funciona, entonces lo intentamos de nuevo. Y si nos peleamos, nos damos tiempo. Y si nos lastimamos, nos pedimos perdón. Pero lo hacemos juntos. Marisol tragó saliva. Lo miró un rato. Luego sonrió, de verdad, como hacía mucho no sonreía, con los ojos, con la cara completa. Entonces hay algo que yo también quiero decirte. Dime, te amo, Leonardo, pero no te necesito. Y eso para mí es importante, porque si elijo estar contigo, es solo por amor, no por dependencia, no por miedo, no porque me falte algo. Leonardo sonrió también. Eso es lo más hermoso que podías decirme. Ella se levantó y fue al cuarto. Volvió con un llavero. Le entregó una de las llaves de su casa. No sé si algún día vayamos a tener la misma dirección, pero por ahora, quiero que puedas entrar sin tocar. Él la recibió como quien recibe un tesoro. La apretó en la mano, la besó en la frente, y se quedó ahí, viéndola, sin prisa. Esa tarde, cuando los niños despertaron y vieron a Leonardo sentado en el sillón con una caja de juguetes nuevos, corrieron hacia él como si fuera lo más normal del mundo, como si siempre hubiera estado ahí, como si ya fuera parte del equipo. Y Marisol, desde la cocina, lo miró con los ojos llenos, no de lágrimas, sino de certeza, porque hay gestos que no se pueden devolver, y ese amor ya no se iba. Habían pasado 3 semanas desde que Leonardo recibió la llave de la casa de Marisol. 3 semanas en las que los días se sentían diferentes, más simples, más reales, donde el café se tomaba en vasos de plástico, pero sabía a hogar, donde los fines de semana eran para arreglar fugas, hacer tarea con los niños y ver películas repetidas en la misma televisión de siempre. A nadie le importaba si el mueble era viejo, si el techo tenía goteras o si el dinero apenas alcanzaba, porque ahí, por fin, la vida se sentía limpia. Pero como todo en esta historia, cuando parece que lo más difícil ya pasó, algo se mueve. Ese miércoles, Marisol recibió una llamada de un número desconocido. Estaba tendiendo ropa, con las manos mojadas, y contestó sin pensarlo. Una voz de mujer, con tono serio, le preguntó si podía reunirse con ella al día siguiente por la tarde. Le dio un nombre y una dirección. Era de una notaría. Marisol dudó un segundo. ¿Para qué es? Es sobre un documento que quedó pendiente en el expediente de su hermana Rebeca. Necesitamos su firma. ¿Mi firma? Sí, no se preocupe. No es nada grave. Solo tráigase una identificación. La esperamos a las 5. Colgó sin dar más detalles. Marisol se quedó un rato con el teléfono en la mano, sin saber si confiar. Leonardo la vio desde la puerta y le preguntó qué pasaba. Ella le contó. ¿Y vas a ir? Sí. No me gusta quedarme con dudas. ¿Quieres que te acompañe? No. Esta vez quiero ir sola. Al día siguiente, a las 5 en punto, Marisol llegó a la notaría. Era un edificio serio, con aire acondicionado y recepcionista amable. Le pidieron que esperara en una sala pequeña. 10 minutos después, una mujer de unos 60 años, bien vestida y con cara de saber más de lo que decía, salió a recibirla. Marisol Ortega, dijo, ofreciéndole la mano. Pase por aquí, por favor. Entraron a una oficina. Había una mesa larga con una carpeta gruesa al centro. La mujer se sentó y abrió la carpeta. Soy la licenciada Méndez.
encargada de los últimos trámites legales del expediente de su hermana Rebeca. Marisol asintió, sin decir mucho. Primero que nada, quiero disculparme por no haberla contactado antes. Hubo un error en el archivo. Su número quedó mal registrado. Este documento debió haberse entregado hace meses, pero por fin pudimos localizarla. ¿De qué se trata? La licenciada le pasó una hoja. Es el testamento de su hermana. Rebeca lo firmó 3 meses antes de morir. Aquí, en esta notaría. Lo hizo en silencio. Solo dejó instrucciones para que se abriera después de confirmar su fallecimiento. Marisol sintió un escalofrío. Apretó el papel con cuidado. ¿Y qué dice? Dice que deja todo lo que tiene a su nombre. A usted. Marisol frunció el ceño. ¿Todo qué? Mi hermana no tenía nada. Eso creía usted. Pero hace 5 años, Rebeca compró un terreno a las afueras de la ciudad. Era una herencia pequeña que recibió de una tía lejana. Pagó a plazos. En silencio. Nadie supo. Construyó una casa chiquita ahí, muy sencilla, pero la dejó registrada a su nombre, y ahora es suya. Marisol se quedó helada. No sabía si hablar, si llorar, si reír. No entendía nada. ¿Una casa? Sí. Está ubicada en un terreno de buen tamaño. No está terminada del todo, pero tiene los servicios básicos. Rebeca dejó instrucciones muy claras, que usted decidiera si la usaba para vivir, para vender o para guardar. Pero es suya. Marisol sintió como el pecho le latía con fuerza. ¿Y eso es todo? No. Hay una carta. La licenciada abrió un cajón, sacó un sobre cerrado y se lo entregó. Aquí tiene. Léala cuando esté lista. Y firme aquí, por favor. Marisol firmó. Agradeció. Salió como en trance. No tomó camión. Caminó. No vio el tráfico. Solo pensaba en la carta. Ya en casa, cuando los niños dormían y la televisión estaba apagada, se sentó en la cama y la abrió. Mari, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. No quería que supieras todo de golpe mientras aún me veías en la cama, hecha pedazos. Preferí que lo supieras después, cuando tuvieras fuerza. La casa que compré es para ti, para ustedes. Me hubiera encantado vivir ahí, pero el tiempo no me alcanzó. Pensé en dejarles algo, aunque fuera chiquito, aunque no brillara. Sé que es poco comparado con lo que das cada día, pero es lo mejor que pude hacer. Y hay algo más. ¿Recuerdas que hace años trabajé como recepcionista en una empresa grande, cuando apenas empezabas a cuidar a mamá? Ahí conocí a Leonardo. Él venía a veces a reuniones, pero nunca hablábamos. Una vez, dejó caer sus llaves en la recepción. Yo se las devolví, y ese fue el único momento en que cruzamos palabra. 1 año después, cuando me enfermé, supe que necesitaba buscar una forma de que tú pudieras salir adelante. No quería que terminaras limpiando casas al azar. Así que llamé a esa empresa. Me acordé de su nombre. Pregunté. Mandé tu solicitud. Y sin que tú lo supieras, le pedí a la señora que contrataba personal que te recomendara directamente con él. No fue casualidad. Yo sabía que Leonardo no era cualquiera. Sabía que algo bueno iba a salir de ahí. No sé si él se acuerda de mí, pero tú, Mari, tú sí ibas a cambiarle la vida. Lo sentí, lo supe, y no me equivoqué. Con amor, Rebeca. Marisol se quedó en silencio, la carta temblando entre sus dedos. Pasaron minutos, horas, no sabía. Solo supo que su hermana, desde el fondo de su enfermedad, le había dejado no solo un techo, le había dejado el camino. Al día siguiente, fue a la casa de Leonardo. No tocó. Entró con su llave. Él estaba en la cocina, haciendo café. Ella lo abrazó por la espalda. Y por primera vez, lloró sin miedo. Porque el destino no se equivoca. Porque hay amores que empiezan con un trabajo, pero se quedan para toda la vida.